Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es Yael Alejandro y en colaboración con mi compañero Cristo Alejandro, el día de hoy les estaremos hablando del contexto histórico, social y cultural del Renacimiento. Social en el Renacimiento. Antes de ponernos a comentar ciertas características que tenía la sociedad en estos tiempos, es también preciso que hablemos de ciertos factores que influyeron a esta. El primero de estos es el descubrimiento y conquista de nuevos mundos que amplían el universo y el conocimiento humano. Después, tenemos el surgimiento de grandes inventos como el papel, las gafas y la imprenta, así como los progresos técnicos como el molino de viento, la brújula, el astrolabio y el telescopio. También nos damos cuenta del nacimiento de los estados modernos, en los que asciende la burguesía y los ciudadanos participan en el gobierno del Estado. Por último, los cambios en el sistema de producción artesanal y el precapitalismo. En esta época tendremos nuevas corrientes ideológicas y el ideal del ser humano ya no será como el medieval, sino que este modelo será el cortesano, el cual era un hombre diestro en armas y letras. Realmente no supone grandes cambios desde tiempos medievales. Hablando en cuanto a clases sociales, solo son los burgueses los que realmente suben en este nivel social. Estos a su vez se liberan de una nobleza feudal, se hacen de gran cantidad de riquezas que incluso los llevan a ser prestamistas de emperadores o reyes. Dentro de las clases sociales, el nivel más alto lo tenía el rey. Pertenecía a la clase más privilegiada, ya que era el monarca de un territorio o varios. Alto clero. Los arzobispos, obispos, los cardenales y canónigos conformaban esta clase social. Eran los encargados de ofrecer servicio religioso en el catolicismo y en la Iglesia ortodoxa. A pesar de que solo se dedicaban a la religión, se establecieron en la clase alta debido a que se les otorgaron tierras, propiedades de gran valor. Alta nobleza. La alta nobleza estaba integrada por herederos príncipes, condes y duques. La constituía un grupo de personas muy pequeño que tenía mucho poder. Clero medio. Esta clase social incluía a los abades y curas que también se dedicaban exclusivamente a ofrecer servicios religiosos. Media nobleza. Estaba formada por la nobleza togada y caballeros. Pertenecían a la nobleza mediante la compra de los cargos y títulos. Bajo clero. El bajo clero estaba conformado por monjes, los frailes y también los curas. Eran personas muy humildes en la sociedad, no poseían poderes de propiedad y tierras. Su objetivo era el de prestar servicios religiosos. Baja nobleza. Estaba conformada por aquellas familias cuyo éxito en las finanzas no había sido el mejor. Eran familias que se empobrecieron a causa de las deudas por los altos impuestos que se les exigían en la época. Burgueses o ricos. Clase formada por aquellos ciudadanos inversionistas o comerciantes, propietarios de haciendas y tierras. Se consideraban burgueses o de la clase alta ya que poseían capital en grandes cantidades. Lograron que el comercio se revolucionara. Niveles modestos o clase media. No tenían reconocimiento en la sociedad, pero desempeñaban un importante papel al ser artistas artesanos, escultores y obreros. Pobres. Constituían la clase baja. Entre ellos estaban los campesinos, trabajadores en talleres, escultores humildes y jornaleros. Antes de pasar con las ideas principales, me gustaría recordarles que las ideas enlistadas y expuestas son resúmenes o síntesis que posiblemente no reflejen la complejidad de las ideas en la realidad y solo sirven para darnos un acercamiento con el tipo de pensamiento de la época. Ahora expondremos las ideas más importantes y también más controversiales del Renacimiento que le dieron forma a esta época, y empezaremos con un pensador y literato llamado Petrarca. Fue un pensador, literato y filósofo que se contrapuso a la ciencia medieval. Recuperó el interés por la antigüedad clásica, la lectura de textos latinos, griegos y romanos. Además, la nostalgia de la grandeza de la República y el Imperio Romano fueron el motor y la esperanza para la sociedad renacentista.
En varias de sus frases, encontradas en sus libros y escritos, se distinguen las ideas que se desarrollan a lo largo del Renacimiento. Estaba enfadado conmigo mismo, porque todavía admiraba cosas terrenales. Yo que debía haber aprendido hace mucho de los filósofos paganos, que nada es admirable sino el alma. Junto a ella, cuando es grande, nada es grande. O como el fragmento de esta. ¿De qué me serviría conocer la naturaleza de los animales, pájaros, peces y serpientes, e ignorar o desdeñar la naturaleza de los hombres, el fin para el cual nacemos, de dónde venimos y a dónde vamos? Aquí encontramos por primera vez el hincapié que se hace en el hombre y su importancia, y del cual se fundamentarán los tratados que darán el nombre a las ciencias que se convertirán en las humanidades, nacidas en el Renacimiento, estudios que indicaban la importancia del hombre y sus problemas. Aunque algo que debemos de tener claro es que nunca se dejó de lado la profunda importancia y la influencia de Dios en la sociedad. Ahora pasaré a enlistar algunas de las ideas más importantes del Renacimiento. Lo antiguo y lo nuevo están inseparablemente entretejidos, es decir, somos consecuencia del pasado. Se hizo más grande el interés por los problemas morales y humanos, por la dignidad del hombre y su lugar en el universo. Habían empezado a dudar sobre los derechos de mérito y nacimiento al juzgar la nobleza de los hombres. Se empezó a dudar si la presencia de Dios y la voluntad humana eran compatibles, ya que estaban ocupados por los problemas del libre albedrío, la suerte y el destino. A pesar de tener todos estos cuestionamientos, cuando trataban de responder estas preguntas, se inclinaban siempre por la humildad cristiana más que por la soberbia filosófica. Se refutan las ideas de los estoicos y se defienden las de los epicúreos. El verdadero bien del hombre no consiste en la virtud moral, sino en el placer, aunque con algunos matices. El bienestar humano consiste en los placeres que podemos alcanzar en la vida presente, pero si distinguimos entre virtudes y vicios, tendiendo a perseguir los primeros y evitar los últimos, lo hacemos porque las virtudes nos generan placeres más altos y duraderos. El hombre es un animal y no tiene existencia después de la muerte. Además, en este periodo se desarrollaron las técnicas de crítica histórica y textual. Empezó la traducción y la reproducción de textos griegos y romanos por medio de la imprenta. Este periodo inició en Italia, pero tuvo influencia en toda Europa. Ahora les voy a compartir algunos estereotipos de las personalidades de los pensadores renacentistas. En primer lugar, el pensamiento de las personas en el Renacimiento era un poco más subjetivo. Empezaban a desarrollar interés y pasión por la fama y el reconocimiento. Otro estereotipo es que amaban la soledad y la melancolía. Otra idea que estoy seguro de que es verdad es que eran personas muy curiosas. Y por último, uno parecido al del amor por la soledad y la melancolía, el goce del sufrimiento mezclado con el placer. Por último, expondremos los antecedentes históricos. Se sitúan en la decadencia del mundo medieval ocurrida a lo largo del siglo XV, a finales de la Edad Media. Hubo diversos factores como el declive del Sacro Imperio Romano Germánico, el debilitamiento de la Iglesia Católica a causa de los cismas y los movimientos heréticos que darían origen a la Reforma Protestante, la profunda crisis económica derivada del anticuado sistema feudal y la decadencia de las artes y las ciencias, lastradas por una teología escolástica sumida en el escepticismo. Esperamos que nuestra presentación haya sido de su agrado, y para despedirnos los dejamos con una de las pinturas más importantes y conocidas del Renacimiento.